Muy buenos días amigos, soy el ingeniero Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros. En esta oportunidad con este nuevo canal CCR TV Structural Engineering Channel. Vamos a presentar un video tutorial que lo hemos dividido en 3 videos acerca de un edificio que ha causado polémica en las redes sociales. Este primer video es acerca del análisis sísmico de un edificio de 4 pisos que se apoya en una sola columna. El segundo video va a ser acerca del diseño sismoresistente de este edificio. Vamos a ver el diseño de las columnas, de las vigas, inclusive del diseño de la cimentación. Y el video número 3 es acerca del desempeño sísmico de este edificio. Vamos a utilizar el programa ETAPS 2016 y mediante la técnica del pushover análisis vamos a ver la curva de capacidad de la estructura. Aquí podemos ver este edificio, como les dije, ha causado mucha polémica en las redes sociales. Han habido una serie de comentarios, muchos a favor, muchos en contra. Pero bien, la única manera de ver la capacidad de la estructura es modelándola. No tenemos los planos de la estructura. Hemos tomado dimensiones, hemos aproximadas y tomando como referencia a las personas que trabajan en el primer piso. Por ejemplo, este señor con con una estatura aproximada de 1,60 por 2, 3 metros 20, aproximadamente 4 metros 50 de altura del primer entrepiso y el resto 3 metros de altura de entrepiso. La distancia entre columnas, 4 metros 50, las columnas en general de 40 por 40. Acá esta viga de sección variable lo hemos considerado de 70 por 60 y de 60 por 1,50. El espesor de las losas hemos considerado 20 centímetros en el primer techo, es aparentemente una losa postensada, y en el resto 15 centímetros. La viga de borde de 55 por 60 y las vigas interiores de 30 por 60. Con esos datos hemos procedido a modelar la estructura. Ahí podemos ver una vista tridimensional de la estructura y también la vista del encofrado del primer piso. Aquí tenemos las vigas de sección variable y la única columna que soporta la estructura. La columna de 1,20 m por 1,20 m, la única columna, le hemos considerado una cuantía aproximada del 2%, esto equivale a 56 varillas de 1 pulgada, considerando que vamos a suponer que la estructura está ubicada en una zona de alta sismicidad, como es la costa del Perú. Específicamente vamos a suponer que está ubicado en la ciudad de Lima. Las columnas en general tienen, las del tercer y cuarto piso, la mayoría tienen una cuantía de 1%, 8 fierros de 5 octavos, a excepción de las columnas del segundo entrepiso, que tenemos dos tipos, la de tipo A con una cuantía de 1,43%, 8 fierros de 3 cuartos, y tipo B con una cuantía de 2,55% con 8 fierros de 1 pulgada. Ahí tenemos las dimensiones de la viga de sección variable, de 60 por 70 en la sección más pequeña y de 60 por 1,50 en la sección más grande. Las vigas interiores de 30 por 60 y las vigas de borde de 50 por 60. Las losas de primer nivel, 20 centímetros y el resto 15 centímetros. Aquí podemos ver ya la planta estructural del segundo, tercer y cuarto piso. Y respecto al concreto, como se trata de una estructura que se apoya en una sola columna, hemos considerado un concreto de alta resistencia para el primer entrepiso de 420 kilos por centímetro cuadrado, en el segundo entrepiso 350 kilos por centímetro cuadrado y en el resto de 280 kilos por centímetro cuadrado. Los parámetros sismoresistentes, de acuerdo a nuestra norma técnica de edificación es 0,30, hemos considerado factor de zona de 0,45, el factor de uso, una edificación común, vamos a suponer, con un factor de uso igual a 1, el factor de suelo, un suelo rígido, S igual a 1, y el factor de reducción. Aquí vamos a utilizar un factor de reducción de 3. No podemos utilizar un factor de reducción de 8 como pórticos dúctiles, a pesar que todo está constituido por pórticos, ¿no? Se trata de una estructura que está soportada por un solo elemento. Entonces, el factor de reducción hemos consignado 3. Respecto a las cargas, carga muerta, ¿no? 100 kilogramos por metro cuadrado como acabados y 150 kilos por metro cuadrado como tabiquería. Esto es lo mínimo que vamos a considerar. La tabiquería, una tabiquería móvil, puede ser drywall. Y la carga viva, una carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado, considerando que es una vivienda. Y en la azotea de 100 kilogramos por metro cuadrado. Y el factor de amplificación sísmica, ahí lo podemos tener de acuerdo a las exigencias de nuestra norma técnica.
Ahí tenemos el espectro de diseño de acuerdo a los parámetros sismoresistentes de nuestra norma. Al otro lado tenemos lo mismo, pero en el programa de TAPS 2016. Y ahora sí, vamos a pasar al programa ETAPS 2016. Bueno, y nos encontramos ya en el programa ETAPS 2016. Aquí podemos ver la estructura, a la mano izquierda la planta estructural del primer piso y a la mano derecha tenemos la estructura, una vista tridimensional de la estructura. Vamos a ver ahora la vista renderizada. Aquí podemos apreciar la vista tridimensional de la estructura. Como les dije, se ha modelado con dimensiones asumidas, aproximadas, pero esto nos da muy buena idea de qué tan competente es la estructura. Vamos a ver primero los periodos. El periodo fundamental de la estructura es de 0.958, un poco flexible. Y respecto al análisis sísmico, vamos a ver las funciones espectrales que hemos considerado. Hemos considerado una zona de alta sismicidad, como es el caso de Lima, con un factor de zona de 0.45 y una zona de sismicidad moderada, como es el caso de la zona 2, con un factor de Z igual a 0.25, la zona de la Sierra del Perú, para ver cómo se comporta esta estructura en ambas zonas. Una zona de alta sismicidad y una zona de mediana sismicidad. Bueno, vamos a ver Display Story Response Plot. Vamos a ver las derivas, los drifts. Aquí podemos apreciar que la máxima distorsión lateral, debido al caso del sismo en Lima, de alta sismicidad, es de 0.004294. Esto multiplicado por el 75% del factor de reducción me da 0.0097, que es mayor a la deriva permisible, que es de 0.007 para estructuras de concreto armado. Sin embargo, vemos que en el primer entrepiso tenemos una deriva de 0.001861, que multiplicado por el 75% del factor de reducción, me está proporcionando un valor de 0.0042, menor a la deriva permisible. O sea que la deriva máxima ocurre en el segundo entrepiso. Esto se podría solucionar colocando arriostres o rigidizando el segundo nivel. Bueno, vamos a ver cómo se comporta la estructura en una zona de mediana sismicidad. Aquí la distorsión máxima es de 0.002385, que multiplicado por el 75% del factor de reducción, me sale 0.0054, menor a la deriva máxima permisible de 0.007. O sea que no es tan descabellada la estructura, al contrario, cumple por una zona de mediana sismicidad y una zona de alta sismicidad, como es el caso de Lima. Tenemos problemas en el segundo entrepiso, pero como les vuelvo a repetir, se podría solucionar. Vamos a ver ahora el momento de volteo. Si tenemos acá, tenemos un momento de volteo respecto al sismo máximo de 643.85 toneladas metro. 643.85 toneladas metro. Hemos calculado también, para el caso de Lima, los cortantes, ¿no? Tenemos cortantes, ahí podemos apreciar, con un cortante máximo basal de 56.65 toneladas. Y también hemos calculado el cortante estático. ¿Qué factor de reducción, qué factor de amplificación utilizamos? Esto depende del periodo de la estructura. Si utilizamos un periodo de 0.958, es un periodo muy alto, ¿no? La norma técnica de edificación E030 nos exige que utilicemos el cálculo estático. Dice el artículo 4, el numeral 4.5 de la norma E030, cálculo estático. O sea, para escalar nuestro cortante dinámico al estático, tenemos que utilizar el método estático tal cual, con el periodo estático. Pero esto es muy conservador, dirían, porque el periodo estático sale pues muy pequeño, entonces el factor de amplificación sale muy grande. Para eso utilizamos nosotros la fórmula de Rayleigh. La fórmula de Rayleigh
lo podemos ver nosotros en la norma técnica. Este es el periodo, es igual a 2pi, la raíz cuadrada de la sumatoria de los pesos por el desplazamiento del centro de masa al cuadrado, que divide a la gravedad por la sumatoria de las fuerzas por ese desplazamiento del centro de masa. Todo esto nos da el programa ETAPS, nos dan los cortantes, como lo hemos visto, el desplazamiento del centro de masa también nos los proporciona, el peso nos los proporciona el programa ETAPS, y con estos cálculos, que son sencillos de automatizar en una hoja de cálculo, obtenemos pues el valor del periodo. Ya no es tan pequeño como el estático, que es dividir la altura, que es 13.5, entre 35 sería, ¿no? Porque es una estructura de columnas y vigas. Sería 0.38 me saldría si utilizo esa fórmula simple de dividir entre un factor. Pero utilizando esta metodología de la fórmula de Rayleigh, que no es nada más que comparar energías cinética y potencial, bueno, obtenemos pues un periodo muy cercano al obtenido mediante el análisis dinámico. Y como nuestra norma nos exige utilizar los cálculos estáticos para definir el factor de amplificación, bueno, aquí los tenemos. Con estos valores tenemos el valor de K, que es lo que nos exige la nueva norma para periodos mayores a 0.5 segundos. El valor de K es 0.75 más 0.5 ese periodo. Tenemos el valor de K y también tenemos el 80% de ese cortante máximo que obtenemos de acuerdo a los parámetros sismoresistentes. Y eso lo llevamos pues al programa ETAPS. Vamos a ver ahora Define, Load Pattern y ese sismo coeficiente para calcular pues ese periodo. Hemos utilizado un sismo con un coeficiente. Aquí podemos ver en X, solamente en X, sin, la norma dice no considerar excentricidades, traslación pura, X, y aquí hemos consignado los dos valores, 0.158 que nos salió el porcentaje del corte, el porcentaje del peso de la estructura, y el factor K de 1.129. Aquí podemos 0.158 y K 1.129. Con eso obtenemos los valores del cortante estático. El estático está saliendo 66.95 toneladas fuerza. Muy bien, vamos a regresar nosotros a nuestra presentación. Bueno, y estamos nuevamente en la presentación de este edificio, de los resultados que hemos obtenido. Podemos ver los periodos y forma de modo. La primera forma de modo es completamente traslacional, con un periodo de 0.958 segundos, un periodo dinámico. El segundo periodo es idéntico al primero porque tiene traslación en el otro sentido, en la dirección ortogonal. Y el tercer periodo, una forma de modo rotacional, con un periodo de 0.66 segundos. Aquí tenemos los desplazamientos, derivas y cortantes para el sismo de diseño. Tenemos un desplazamiento máximo de 10.21 centímetros, una distorsión máxima de 0.00966, pero como les vuelvo a repetir, en el segundo interpiso, esto se puede corregir. Un cortante último de dinámico de 56.66 toneladas y un cortante último estático de 66.95. Acá hay un pequeño error de estático, debe decir. Hay una metodología muy simple que cortesía del ingeniero René Lagos de Chile, en una de sus presentaciones, que expuso acerca de muchos edificios que se han evaluado en Chile después del terremoto del 2010, calcular el desempeño aproximado de las estructuras mediante esta tablita. Aquí tenemos pues para el sismo de diseño, con un periodo de retorno de 475 años y el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, la edificación común o normal debería estar operando en un desempeño de seguridad de vidas. Y la deriva máxima debería de ser 0.015. Estos, mediante una simple relación del desplazamiento último entre la altura total del edificio, nos da pues estos desempeños. Y tenemos, por ejemplo, para nuestro caso, el desplazamiento máximo en el último piso, en el último techo, es de 10.21 centímetros, dividido entre la altura total del edificio, me está saliendo 0.0076. Estoy entre el nivel operativo y seguridad de vidas. O sea, este edificio no se va a caer. Estamos con unos niveles de desempeño menores a los de diseño. Respecto a la estabilidad, vamos a tener que considerar una zapata que nace desde el nivel 00, ¿no? Por la profundidad 3 metros. Entonces,
el momento de volteo que nos ha proporcionado el ETAPS es de 643.85 toneladas fuerza por metro. Esto tenemos que contrarrestarlo pues con el peso de la cimentación más el empuje pasivo del terreno. Aquí tenemos pues con estas dimensiones de 6 por 6 en planta y 3 metros de altura, un bloque muy grande de concreto. Tenemos el peso de este bloque de concreto de 259.20 toneladas fuerza y tenemos un empuje pasivo acá del terreno de 97.20 toneladas fuerza. Entonces el momento resistente sería pues ese peso de 259.20 por la distancia que existe desde el centro de gravedad hasta este punto A. Vamos a calcular el momento resistente en el punto A, tanto el volteo como el momento resistente. Y sería pues de multiplicado por 3 más 97.20, que es el empuje pasivo por la altura, que es 1 metro, me resulta 874.80 toneladas fuerza por metro. Eso dividido entre el momento de volteo, me está saliendo un factor de seguridad al volteo de 1.36, mayor a 1.20 que nos manda nuestra norma. Estaríamos conformes, pero como podrán apreciar, las dimensiones de la cimentación son considerables. Esto lo vamos a ver también cuando veamos el diseño propio de la cimentación. Hay que tener en cuenta que en todos los edificios debemos de hacer un chequeo de la estabilidad al volteo. Muy pocos hacen este chequeo, ¿no? Es lo más elemental que podemos hacer para asegurar que el edificio no se voltee. Les cuento un caso, hace poco revisé un proyecto de un edificio de 15 pisos con 4 sótanos en la municipalidad de San Isidro, de la cual soy delegado, miembro del comité de revisión de proyectos, y el proyectista colocó la junta sísmica de 10 centímetros que nace en la cimentación, o sea, todos los sótanos le había puesto junta sísmica. Esto, pues, imagínense, ¿no? Si uno permite pasar estos edificios. La junta sísmica nace del nivel 00, todos los sótanos sirven para empotrar el edificio, para que no se voltee, ¿no? Teniendo un sótano, dos sótanos, ya aseguramos la estabilidad del volteo. Pero imagínense ponerle junta sísmica a 4 sótanos, entonces el edificio se va a voltear, corre en riesgo la estabilidad de la estructura. Muy bien, amigos, los invito a que vean el segundo video, que es acerca del diseño estructural de este edificio. Muchas gracias, soy Carlos Córdoba.